Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 11 de enero del año 2025 en el ciclo litúrgico C. Bueno, vamos entonces como de costumbre, a compartir la pantalla del misal popular, ¿no? Que edita Paulinas, basado en la Conferencia Episcopal de Colombia. Bueno, aquí entonces tenemos sábado después de Epifanía. Y tenemos la primera lectura continuando, ¿no? Durante todo este tiempo, con la primera carta del apóstol San Juan. Este es el último capítulo, ¿no? A propósito, el capítulo 5, versículos del 14 al 21. Bueno, vamos a ver qué nos dice San Juan. Queridos hermanos, en esto consiste la confianza que tenemos en el Hijo de Dios, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Bueno, aquí el término que se utiliza para confianza del griego es parresia, ¿no? Que es en bastantes ocasiones utilizado por la fe, ¿no? Porque como hemos dicho ya, la fe eh, tiene que estar conectada con el- la obediencia a lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio y al cumplimiento de sus mandamientos. Entonces es poner por obra. Y quien confía en el Hijo de Dios hace lo que Él dice. Entonces también utilizamos entonces este término, parresía, con el de poiesis, que es la fe, ¿no? Bueno, entonces nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Siempre y cuando, obviamente, esto sea según su voluntad. Bueno, si alguno ve que su hermano, eh, perdón, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida a los que cometan pecados que no son de muerte. Bueno, entonces sabemos la iglesia siempre ha enseñado que hay dos clases de pecados, ¿no? El pecado venial y el pecado mortal. Entonces, si un hermano comete un pecado que no es de muerte, o sea, venial, eh, hay que pedir a Dios, ¿no? Y le dará vida, ¿sí? Pero siempre y cuando sean pecados veniales, eh, que son desórdenes, ¿no? No afectan la caridad interna del creyente, no lo separa de, de Cristo. Y aquí dice, pues hay un pecado, y aquí va a explicar, hay un pecado que es de muerte, por eso se llama mortal. Hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Bueno, sabemos por qué no se pide por alguien que comete un pecado mortal, porque la solución es la confesión, el sacramento de la penitencia. Entonces, cuando un pecado es mortal, hay que recurrir al sacramento de la penitencia para volver a obtener la gracia, ¿no? Eh, y volver al estado
de comunión con Dios. Entonces, hay que recordar, el pecado mortal separa de, de Dios, de su gracia. El pecado venial no lo afecta, pero obviamente que hay que pedir perdón, ¿no? Para una de las formas en las que el pecado venial se perdona es en el acto penitencial en la Santa Misa, ¿no? Católica. Entonces, todo cristiano que desee reparar o pedir por el perdón, ese es el momento. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Pero nuevamente insiste, ¿no? Hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios lo guarda y el maligno no llega a tocarlo. El que ha nacido de Dios. Aquí estamos hablando de los cristianos, obviamente, que ya al decir cristianos han sido bautizados, ¿no? Entonces tienen eh, la gracia, ¿no? Están con Dios haciendo parte del cuerpo místico de su Hijo Jesucristo en la iglesia. Y entonces no peca, ¿no? Porque si peca se separa, pero si la persona se mantiene, persevera, pues obviamente no va a pecar, sino que el engendrado de Dios lo guarda, que es Jesucristo, lo libra y el maligno no llega a tocarlo, a menos que por su propia libertad lo haga, ¿no? Y rechace la ayuda que tiene, ¿no? Entonces tenemos ayuda de Jesucristo, sin embargo, esto eh, la persona puede decidir conscientemente pecar, ¿no? Obviamente cuando hay debilidad, pero sabemos que eh, Jesucristo, al ser parte, nosotros, miembros de su cuerpo, tenemos protección. Continúa San Juan. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en el poder del maligno. Somos de Dios, ¿no? O sea, no somos pertenencia de Dios, recuerden. Somos, procedemos de Él, quiere decir, ¿no? ¿Sí? Especialmente cuando estamos con la gracia santificante que ha dado el bautismo y el sacramento de la penitencia cuando se recupera esta gracia santificante, ¿no? Cuando hay arrepentimiento y se ha acudido al sacramento de la penitencia o del perdón o de la confesión. Y sabemos también, dice que el mundo entero yace en poder del maligno. En el mundo referido a todo lo que es material, ¿no? La riqueza, los placeres, ¿sí? Eh, el poder. A eso se refiere cuando dice el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Entonces, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero, ¿m? Al verdadero Dios. ¿Sí? De lo contrario, estaríamos cometiendo idolatría. Entonces, repitamos, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es Dios, ¿no? El Hijo de Dios es Dios. Aquí está haciendo referencia a Dios como el Padre y el Hijo. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Quién? Jesucristo. Este es un pasaje como algunos
del Nuevo Testamento en que se declara, ¿no? Sí, Jesucristo es Dios. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Es la vida eterna porque nos comparte la vida, su divinidad, al estar eh, incorporados, ¿no? A Él en su iglesia. Hay que recordar esto. Cristo y su iglesia son uno. Cristo es la cabeza, la iglesia somos todos sus miembros y conformamos su cuerpo. Y termina diciendo, hijos míos, guárdense de los ídolos. Entonces aquí los ídolos, ¿no? Los ídolos que provienen del mundo, con la riqueza, el dinero, ¿no? La fama, ¿no? Donde se olvida de Dios, hace que se olvide de Dios. Y pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en las cosas materiales. Entonces, guárdense de los ídolos, porque hay uno solo, el Dios verdadero. Dice aquí, este es el Dios verdadero y la vida eterna, el Hijo de Dios, Jesucristo. Muy bien, vamos al Salmo responsorial 149. Este es el penúltimo, ¿no? De los salmos, que son 150 en número, cuyo responso es: el Señor ama a su pueblo. Bueno, también es un canto de alabanza, ¿no? A Dios, pero no deja de ser mesiánico, ¿no? Como veremos. Y hace alusión al Israel terreno, pero también al Israel celestial, ¿no? Donde está la gran ciudad, la ciudad celestial, nuestra meta, ¿no? En el cielo. Pero aquí los judíos le cantan al Mesías eh, nacional, digámoslo así, de Israel, en este caso de los judíos. Dice el salmista, canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sión por su rey. Entonces este es nacionalista, ¿no? Es el Mesías que ellos esperan. Eh, Interesante porque nos hemos dado cuenta que dice un cántico nuevo. Siempre menciona, ¿no? En los cantos de alabanza, canten al Señor un cántico nuevo. ¿Por qué un cántico nuevo? Los judíos en sus 150 salmos tenían cantos de sobra, ¿no? Pero aquí dice, canten al Señor un cántico nuevo. Mm, Prefigura, ¿no? El nuevo pacto, la nueva alianza, el Evangelio, a Mesías en Jesucristo. Bueno, continúa el salmista. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Adorna con la victoria a los humildes, a los pobres, desposeídos, a las viudas, a los huérfanos, ¿no? Que esperaba Israel, ¿no? Los judíos esperaban esto, pero es más referido a los que eh, tienen la victoria en la vida eterna, los que esperan en el Señor. Hay que recordar que los pobres, los humildes, los desposeídos, los judíos eh, aseguraban que su condición se debía al pecado. Eran así por el pecado. Entonces rechazaban. No es así en el Nuevo Testamento, ¿no? En la era mesiánica. Y termina diciendo que los fieles festejen su gloria y canten
jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Festejar la gloria, ¿sí?, de Dios y también la gloria de ellos, dada por Dios, ¿no? Que canten jubilosos. Esto ya tiene que ver escatológicamente, ¿no?, con la Jerusalén celestial, la vida eterna. Entonces todo alegría, canto, festejo de la gloria, ¿no?, el júbilo, se dará, obviamente, ¿no?, finalmente. Y vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio en esta ocasión a San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Bueno, dice entonces San Juan: en aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Bueno, aquí habría que observar que, a pesar de que el texto dice que Jesús bautizaba, mm, en realidad sabemos por la declaración también del Evangelio que eh, no era quien bautizaba, ¿no?, sino que bautizaban sus apóstoles. Los apóstoles sí bautizaban, pero lo hacían obviamente eh, estando él presente, de hecho, y muy probablemente lo hacían en nombre ya de Jesucristo, ¿no? Entonces, eh, él bautizaba, porque es en el nombre de Jesucristo. Bueno, se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: Rabí, o sea, a Juan el Bautista le decían Rabí también, ¿no? Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él. O sea, como una queja, ¿no?, van a darle a Juan sobre Jesús, y le aseguran que ese está bautizando y todo el mundo acude a él. Bueno, Juan contestó: nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Bueno, muy interesante lo que dice aquí Juan el Bautista, ¿no?, sobre la queja. Le responde que eso viene del cielo. Nadie puede atribuirse algo si no se le ha dado del cielo. Y les vuelve a decir, ¿no?, yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Y delante de él, precisamente porque es el precursor, vino a anunciarlo, a preparar el camino. Y lo que sigue es tal vez más importante. El que tiene la esposa es el esposo. Aquí ya es algo mucho más importante, ¿no? Llama a Jesucristo el esposo, porque es el que tiene a la esposa. Y sabemos quién es la esposa, ¿m? La iglesia.
que empezó con 12 apóstoles, ¿no? Y luego con los primeros cristianos hasta nuestros días, 2000 años, en el que el mismo Señor Jesucristo sigue construyendo la iglesia. Pero además añade que él en realidad es el amigo y se alegra. El amigo del esposo se alegra porque lo asiste y lo oye. Y al oírlo se alegra. Esto proviene de la cultura judía, ¿no? Donde cuando había una boda se elegían los amigos del esposo que lo ayudaban, ¿no? Pero había uno que era el más cercano del, del esposo, que iba a contraer nupcias, ¿no? Se iba a casar. Entonces era un gran acontecimiento. Y el esposo, con el amigo del esposo, pues le ayudaba en todo lo que podía, ¿no? Y entonces aquí dice que la alegría del amigo del esposo, al oír su voz, está colmada. Ya, allí termina Juan el Bautista, diciendo que el solo hecho de escuchar la voz del esposo, que es Jesucristo, su alegría está cumplida, está colmada. Y termina diciendo, Él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. Como diciéndole, vayan tras Él, ¿no? Porque yo disminuyo y Él crece. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.